Hola, estamos en Ligas Revueltas en vivo. Estamos muy contentos de recibir aquí en Ligas Revueltas al escritor Fernando Lobo. Tenemos años de conocernos y estamos muy contentos de poder platicar en estos momentos con él. ¿Cómo estás, Fernando? Todo bien, en el encierro todavía. En el encierro todavía. Metido, escribiendo un libro, casi Escribiendo terminándolo. ¿De qué va este libro? ¿Sería cuál? ¿El noveno? Como el noveno, ¿no? El décimo. El décimo. Gracias, casi latinas. Casi latino. Sí. ¿De qué va el libro? Está ambientado en Oaxaca. Básicamente los personajes son traficantes de piezas arqueológicas. Está basado en la hipótesis de que los conventos del centro histórico de Oaxaca están conectados a través de túneles. Una fantasía mía que tienen muchos oaxaqueños. Ajá. Por un lado, por otro lado también... Sí, que hay un túnel que conduce hasta Montalbán desde la... Hay túneles por catedral, todos lados, ¿no? en la imaginación de la población y también en declaraciones de funcionarios que inventan cosas. Uh-huh. Y en Wikipedia, si tú pones túneles en Oaxaca, aparecerá una página en la que se habla de toda una red de túneles. Por supuesto no existe ninguno, pero me parece fascinante la idea. Esa es la primera parte del asunto con la novela. La segunda parte tiene que ver con la historia de un asesinato. En el pueblo en el que yo vivo actualmente, en San Jerónimo Tlacochahuaya, está la historia que registra Francisco de Borgoa y también José Antonio Gay y Carriedo y otros historiadores oaxaqueños sobre la boda entre la hija de unos caciques de San Jerónimo Tlacochahuaya, ya estamos en la Nueva España, uh-huh, y el último hijo de Cosijoesa, rey de Sachila. O sea, esta es una historia que se desarrolla en el siglo XVI, 1530 y tantos. Órale. En 1530 y tantos, más o menos, ocurre algo que José Antonio Gay llama como la última gran muestra de señorío de la civilización zapoteca prehispánica, pero que también es de poca importancia para él, así lo dice. Uh-huh. Lo que a mí me llamó mucho la atención es la diversidad de versiones sobre este hecho. Burgoa dice que este hijo de Cosijoesa muere poco después de la boda por desmedido con su mujer. Cita textual. ¿Desmedido qué? Desmedido con su mujer. ¿Consumo? Con su mujer, güey, mujer, no sé si te suene, güey. Sí, pero ¿cómo mujer. Desmedido? Sí, pero ¿cómo desmedido, lascivia, lujuria, cogiendo. Le dio un infarto. Algo le habrá pasado. Para Burgoa, el ser desmedido con tu mujer puede matarte. Interpreta la versión como tú quieras. Es lo que cuenta el historiador canónico novohispano sobre el asesinato del último hijo de Cosijoesa. José Antonio Gay dice: hubo un enfrentamiento armado en la boda, muere el novio y los mismos invitados a la boda acuden al entierro del novio. Uh-huh. ¿No? Gracida, el último de los historiadores canónicos oaxaqueños, dice: fue un regicidio, asesinaron a este hombre y le pone nombre, se llama Ñatipá, hermano de Cosijopí y de Donají, uh-huh, el hijo menor de estos tres personajes entonces mitológicos. Nada más habla del asesinato, los motivos si es que hubo asesinato. Yo quedé fascinado con la divergencia de versiones entre un historiador del siglo XVII como Francisco de Burgoa, Gay, que se siente obligado a matizar esa opinión, y Gracida, que de plano maneja un asesinato, y ninguno de los tres historiadores arroja pruebas, ¿no? Cada quien da su opinión sin decir de dónde se la sacaron, como periodistas contemporáneos, ¿vale? ¿Cuánto topaste con esta historia? ¿Cómo llegaste a esta historia Con la historia de Oaxaca de José Antonio Gay. Mi mujer tiene un ejemplar de los años 80, un facsimilar de la historia de José Antonio Gay, regalo de su abuelo, o herencia de su abuelo, algo así, que es oaxaqueño. Saludos a él. Saludos a Isabel, todos la saludamos, y además es la prueba de que todos tenemos un abuelo oaxaqueño, yo también.
Y en fin, la cuestión es que estos 2 tomos de la historia de Oaxaca me fascinaron, pero me fascinó principalmente el segundo capítulo, que se llama Guerras Antiguas, que describe la invasión de los mexicas al Valle de Oaxaca y la idea de ver a los mexicas como invasores y colonizadores imperialistas me pareció encantadora. Para empezar, seguía a José Antonio Gay en esta línea y encontré un mundo fascinante, no solo porque estos historiadores son personajes en sí mismos y aparecerán como personajes en la novela, porque tienen sus propias opiniones, tienen sus propios ocultamientos, cada uno tiene una intención cuando cuenta una historia. Y por otro lado, la historia de Oaxaca no contada, la que nos guardamos en la historia oficial, la historia de los libros de texto, porque Oaxaca siempre estuvo un poco a contracorriente del mundo histórico, ¿no? Principalmente en la Revolución Mexicana. Fue el único estado de todo el país que decidió rebelarse contra el régimen revolucionario. En el momento de la Guerra de Reforma fueron los liberales más recalcitrantes, la defensa más brutal y violenta contra la intervención francesa y contra los conservadores en la Guerra de Reforma. En fin, una historia fascinante, llena de historias que han sido contadas en el siglo XIX, pero muy poco contada en el siglo XX. Es la primera vez que le entras a la novela histórica. Pues bueno, está el trabajo que hiciste en el 2006, pero eso es más bien un recuento, una crónica. Esto ya es como una novela. No, yo no sé si esto es novela histórica, porque yo entiendo el género de novela histórica como una historia ambientada en cierta época. Y mis personajes son de ahora. Mis personajes son traficantes de piezas arqueológicas, saqueadores de tumbas. Y también hay una traficante de arte contemporáneo, oriunda del Istmo de Tehuantepec. Personajes. ¿Es como un thriller? ¿Lo estás haciendo en forma de thriller? Porque agarro géneros, o sea, hay novela histórica, sí. Hay algo policíaco en el asesinato de Ñatipá, ¿no? Y hay mucho de historiografía. Estoy contando la historia de Oaxaca, desde estas invasiones mexicas hasta el conflicto del 2006, pasando por la Guerra de Reforma, la intervención francesa, la Guerra de Independencia. Como los conventos son una especie de escenarios centrales de la historia, se volvieron toda una atmósfera, porque resulta que hasta en el siglo XIX pues siempre fueron los cuarteles, siempre fueron los escenarios del campo de batalla. Los conventos. Tenías que, sobre todo Carmen Alto, Santo Domingo, Santa Catalina, ahí es donde podías hacer tu fortificación. Y por eso el Cerro del Fortín era tan importante, y por eso es el Fortín, porque si podías tomar el Fortín, desde allí podías bombardear el Carmen Alto y Santo Domingo. Órale. Y lo hicieron todos. Morelos tomó los conventos, Santana tomó los conventos, Porfirio Díaz tomó los conventos. Esas historias están contadas ahí. No todas, lo que se puede es lo que estoy trabajando, pero lo que me decía sobre la novela histórica no es que esté jalando para la novela histórica, sino que a la hora de trabajar, desde que empecé a hacer crónica con la insurrección transmitida, y después esta novela que tiene mucho de historiografía, es decir, narrar pedazos completos de la historia de acuerdo a las fuentes documentales, descubrí que me siento mucho más cómodo tratando hechos que pretenden ser reales, que fantasear, que ficcionar es sumamente desgastante. Estás todo el tiempo en la incertidumbre, y estar ahí contando historias reales desde la insurrección transmitida me ha dado cierta estabilidad. No sé, cuando escribo siento que estoy más tranquilo, cabrón. No lo sé, güey. Me pasa, a lo mejor cambia. Siento que de pronto incluso que he perdido el tiempo ficcionando durante 8 novelas, ¿no? Que lo mío siempre debió ser o la crónica
Y entonces ya, lo que sea que le metes a la crónica, si le inventas algo, pues ya tienes tu ficción, ¿no? Uh-huh. La historiografía, lo que me mató del gusto leyendo a Gay, a Burgoa y a Gracida, es que nunca estás seguro cuándo están mintiendo, cuándo es real, ¿no? Tampoco es real. Tampoco es real, ¿no? Una vez escrito, todo es ficción, dicen, ¿no? Sí, y si le metes, parece ser que al agua más pura le metes la más pequeña gotita de mentira y de ficción, pues todo lo demás. A mí lo que me está pasando es que no sé bien cuándo. Yo ya estoy confundido cuando empiezo a. Tengo tan entrelazada la ficción con la realidad que que a veces me pregunto, oye, pero esto no sucedió, ¿verdad, Lobo? Y otra cosa dentro de mí me dice, pendejo, estás haciendo una novela, haz lo que quieras, güey, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy en ese punto y estoy muy, muy atrapado con lo que pretende ser la realidad, ¿no? Porque nomás pretende la crónica, el periodismo, la historiografía, ¿no? Que es todavía más dudosa, güey, lo que pasó en el siglo XVI. ¿Qué verga vamos a saber de lo que pasó en el siglo XVI? Bueno, iniciando por el principio, ahora sí que tú naces en la Ciudad de México, ¿no? Sí, pues. ¿Y en qué momento ahora sí que empiezas ya como a decir, órale, voy a ser un escritor y en algún momento voy a haber escrito 10 libros, algo así? Bueno, también lo dijiste, pero ¿en qué momento empezaste a contemplar la idea de que podías...? Muy chavo, yo como a los 18, 19, era una impostura, ¿no? Voy a ser escritor, me jugué esa carta, pero era una impostura. Lo único que tenía era un buen bagaje de lecturas. Sí, fantaseaba, imaginaba, ya había escrito 2, 3 cosas, pero ser escritor es mucho más serio, lo cual queda mucho más claro cuando te das cuenta de que eso lo dije como a los 19 años y mi primer libro sale a los 30. Uh-huh. Y es una chingaderita así delgadita, ¿no? Uh-huh. O sea, francamente al principio estaba hueveando, pero en algún punto decidí que o me lo tomaba en serio o te dedicas a otra cosa, porque esto exige. Uh-huh. Esto exige un tiempo completo. Esto es si quieres hacerlo bien, que quede bien, que tengas un libro que tenga lectores y que esos lectores tengan una experiencia, pues hay que trabajar un chingo, ¿no? Y ahora uno envejece y entonces dice, pues sí, y ahora uno lo que ve es, ok, sí, de eso va, de hacer buenos libros. Ya no lo de ser escritor o publicar o la fama o etcétera, ya me importa un poco completo. ¿Las ferias de libro? Las ferias de libro me importan 2 bledos, ¿no? me valen, pero verga. Si hay que promocionar el libro, va y lo hacemos, ¿no? Pero francamente, es la parte de mercado que uno tiene que jugar y que cuando uno está... Yo estaba jugando a los 18, 19, o sea, sí, yo crecí entre libros, tenía ventajas, ¿no? ¿Tus papás a qué se dedicaban? Profesores de universidad. No, pues sí está. Sí, pues vives ahí, ¿no? De filosofía. Pues sí, pues no mames. No. O sea, cuando yo tenía 18, 19 años, no podía pasar ni de segundo de prepa y mi vida era un descontrol absoluto, viviendo en esta sociedad que te exige que a los 18 años tomes decisiones cruciales sobre tu pinche existencia. Me inventé esta coartada. Porque era una coartada, cabrón, ¿no? Yo creo que era una coartada para estar en paz con mi jefa y que mi jefe se chingara, ¿no? Y sobre esa nos fuimos, ¿no? Pero no era real, me tardé un chingo. Empecé haciendo poemas, eran pésimos. Lo que veo que pasó en esos 10 años, pues era patético. En algún punto decidí ponerle empeño y disciplina al asunto. Trabajo, cabrón. Un chingo de trabajo, pero un buen rato después. Es la ventaja de ser joven y tener 20, 30 años. Puedes hacerte pendejo durante un rato. Cabrón. Es que yo lo recuerdo y digo, qué chingón, cabrón, ¿no? En vez de arrepentirme, debería estar agradecido por la vida, cabrón, de haber tenido esos 20 años tan pinches parasitarios, cabrón, ¿no? Uh-huh. Tan parias, ¿no? ¿Y cómo se llama ese primer libro, el que sacas? Traslados. La historia está bien chingona, cabrón. Son unos güeyes que hacen traslados de la casa de los pacientes a la clínica psiquiátrica. Trasladan locos, cabrón.
Y son como que camilleros. No, están por fuera, cabrón, porque el hospital no tiene lana para ambulancias. Es un hecho real. Fíjate, yo empecé con un hecho real. Es una onda que me contó un compa de Caguamas, ahí en el barrio, por la colonia, cabrón. Y me estaba contando de que él y su compa estuvieron trabajando un buen rato. Yo vivía en Tlalpan. Tlalpan es una zona psiquiátrica. Tlalpan tiene no solamente el Instituto Mexicano de Psiquiatría, sino varias clínicas antiguas, una clínica para gente muy presa. Los loqueros del siglo XIX, ¿no? Tiene Tlalpan una historia psiquiátrica extraordinaria. Y en una de esas clínicas, una clínica privada, la clínica San Rafael, una clínica de una orden religiosa, los juaninos, si no mal recuerdo. Era una clínica que ya para los años 80 andaba medio en quiebra, había perdido sus fondos eclesiásticos, no tenían lana para las ambulancias, y entonces contrataban a mis compas que tenían un bocho, y en un bocho tú y tus tres amigos trasladaban a la banda. Llegaban por un paciente, cabrón. Lo subían en el bocho y lo llevaban a la clínica San Rafael. ¿Cómo lo sometían? Qué loco, ¿no? No, pues se trata de no someter, traes la inyección. Traes la inyección si es necesaria. Ajá. Es todo lo que tienes. Es todo lo que tienes y puedes jugar. Entonces, exactamente, ese es el estrés, esa es la tensión del libro. ¿Cómo trasladas a un loco en un bocho? Tú no tienes la menor experiencia, tú eres un vato del barrio, te gusta el desmadre y te pagan una lana por hacerlo. Se llama traslados, cabrón. Un día alguien lo va a reeditar. Y después ya te seguiste derecho. Dijiste que Hay muchas cosas. Trabajé para el gobierno del Distrito Federal. ¿Durante qué administración? Fui de la de Cuauhtémoc Cárdenas. Fui también coordinador de un centro cultural en el sur de la Ciudad de México que se llama Centro Cultural La Pirámide. Hice otras cosas, pues, ¿no? Lo que nunca hice fue pedir becas y esas cosas que... ¿Nunca tuviste una beca? ¿O nunca tuviste una beca? Nunca tuve el FONCA, cabrón, el de jóvenes creadores. ¿Ya tuviste el Sistema Nacional? No, todavía no. Es que desprecié mucho esas cosas, cabrón, porque según yo no te servían de nada, cabrón. Estaba yo pendejo, no me hagas caso, eso fue ¿No estúpido. recomiendas eso? Eso fue estúpido, por supuesto, es dinero, güey, es dinero, ¿cuál es la bronca, cabrón? ¿No? Es dinero, si te va bien o no te va bien con las novelas, eso ya es secundario, hay que comer. Pero en fin, ideas que uno tenía, ¿no? Pero sí me seguí, y ahorita sí, ya primero, no sé hacer otra cosa. Segundo, ahora sí estoy escribiendo bien. ¿Por qué empezaste? ¿Creías que antes no? ¿O cómo? Hay algo. He sido huevón. He sido indolente. Y me gustaría seguirlo siendo, porque creo que ni el arte vale la pena para que te pongas en la madre en tu vida y te exijas lo extremo para estar ahí, ¿no? No de mi parte. Pero eso también pienso porque soy huevón. Yo creo que eso es una esencia, es como el zen tibetano, no sé, güey, es algo que uno ya lleva en el alma. No estoy dispuesto a hacer mucho más de lo que se requiere para esto. La literatura exige un chingo, la neta, y hay que llegar a ese límite a huevo, porque si no vas a ningún lado. Exige muchísima lectura, muchísima disciplina. Chicos jóvenes si quieren entrar a esto hay que chingarlo, etcétera, etcétera. Pero no soy como algunos de mis colegas o algunos de mis amigos, no soy yo un tipo que se mate en la raya, ¿no? Así, vamos a... Prueba de esto es lo que te contaba, ¿no? Dos años de pandemia, cabrón, enteritos, tuve todo el tiempo para escribir este libro. Nunca había tenido ni le había dedicado tanto tiempo a escribir. En 2 años, un libro de 170 cuartillas. Productivo no soy, ¿no? Es que acá mis colegas son cabrones, pues, o sea, se publica mucho, ¿no? Bueno, hasta tú has publicado más últimamente que yo. Sí, Ya bueno, no mames, sí. ya no mames.
Oye, pero entonces, bueno, están, yo recuerdo Latinas Candentes, ¿qué? ¿6? Seis, nada más, papi. 6, retrato de un suicida, ¿cómo era? Relato. Relato de un suicida. Se ve que la preparaste. Se ve que la preparé, ¿no? La que sacaste luego con, bueno, que no recuerdo el nombre, que te entrevisté aquella vez. La insurrección transmitida. La insurrección transmitida, no, pero lo de sobre Televisa, sobre esta sátira. Te la regalaron en Almadía. ¿Me la regalaron? No sé, no creo que yo no la tengo. Pero bueno, se desarrolla toda tu carrera literaria viviendo acá en Oaxaca, ¿no? O sea, no necesitaste, bueno, porque siempre los escritores en Oaxaca, o escritoras, tienen como que la noción de que solo van a poder publicar si viven en el ajo, digamos, de la cultura y de la literatura y de las editoriales, que es la Ciudad de México, ¿no? Como que... No sé exactamente de qué hablas, porque en los últimos 2 años, pues... Bueno, antes de eso. Bueno, hay gente que todavía sigue pensando lo mismo. Sí, no, y lo siguen pensando, pero ya después de que Toño Vázquez, Karina Sosa, Clio, todos viven en Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Y publican en una editorial oaxaqueña, no tienes que salirte de allá y tienes proyección y vendes en América Latina y en España, en fin, ¿cuál es la onda con eso? Ahora, por otro lado, yo... Cuando llegué aquí tenía la idea, claro, escribiría aquí y publicaría en editoriales de otros lados. Pero no, tengo 3 libros y una compilación en una editorial oaxaqueña. ¿Qué es Almadía? Que es Almadía. Y en ese inter también publiqué con Random House, que tiene su oficina en el DF, pero pues es una transnacional. Alguna vez escuché a Antonio Ortuño de Jalisco diciendo... Esto cambió cuando llegaron las transnacionales. Él se refiere directamente a Planeta y en su caso Planeta, uh-huh, porque dejó de importar de dónde venías. Es decir, él sí menciona el centralismo que tú también mencionas, uh-huh, pero que se rompió con la llegada de las transnacionales. Y también pienso en lugares... ¿Por qué chingados Coahuila tiene tantos narradores? ¿Por qué? ¿No? Acapulco. Bueno, Monterrey es obvio. En fin. Son lugares complejos. Ya se acabó. Y tiene razón Ortuño de cuando llegaron las transnacionales. Pero ya desde antes, ¿no? Sí cambió. Entre el internet, la globalización, sí cambió el centralismo en México en términos culturales y literarios. Sí, por supuesto, quiero yo pensar. No significa que sea chilango, porque Rulfo vivía en el DF, pero pues era de Jalisco, uh-huh, y así vele contando los de esa generación, ¿no? Excepto por Fuentes, ese sí era chilango, ¿no? Pero pues eso es un defecto de la naturaleza. ¿Y qué sucedió para que tenías a Oaxaca? ¿Qué fuerzas de la naturaleza conspiraron para que sucediera? Yo veía 2, 3 cuates chilangos, amigos míos de la universidad desde antes, que se habían venido a vivir aquí y que no volvían. Y eso estaba raro porque al DF siempre se vuelve, cabrón. Entonces vine a ver, güey. A ver qué pedo. Vine a ver a mi cuate. Ajá. Vine a ver a mi cuate, Sergio Beltrán, el Yeyo. El Yeyo. También tenía Galvez. Dirigía el Yago. Fernando Galvez. Bruno Varela, güey. Bruno Varela. Esos 3, güey. Esos güeyes no volvían, cabrón. Y yo decía, ¿pero por qué, cabrón? Entonces vine, güey. Y fui a la biblioteca del Yago, cabrón. Y ya ni me pregunté cosas. Dije, estamos hablando de qué año, 2004, papi. 2004. Yo creo que la primera vez que entré a la biblioteca del Yago fue a finales de diciembre de 2004, cabrón. Y vi la madre esa, güey. Era mucho más chiquita que ahora, cabrón. Lo de arte y literatura estaba casi juntos. Yo ahorita está en otra sucursal. Es lo triple. Pero ya era impactante en ese momento. Me volteo, güey. Y digo, qué chingo. Y todavía centralísticamente, pensando esta pobre gente provinciana. No, pero no tienen este autor, ¿no? Yo no tenía ni idea, güey, de lo que estaba viendo. Pero ya cuando vi a esa madre, güey. Yo me quedé porque me quedé en la biblioteca del Yago, cabrón.
Bueno, y también en casa del Yeyo me le parasité como 2 meses. Eso lo debe recordar muy bien su ex esposa. Saludos al Yeyo. Saludos al Yeyo, güey. Entonces, bueno, está bien, te quedas a vivir en Oaxaca y entonces empiezan los talleres literarios de Fernando Lobo, que bueno que tuvieron. Hasta el 2005. Hasta el 2000, sí, finales del 2005, principios del 2006, antes de que empezaran los chingazos. Empezaste a dar los talleres. Sí, güey, sí, yo oí de alguien que andaba, que la biblioteca estaba buscando talleres. Yo no llegué de ofrecido la biblioteca estaba buscando talleres. ¿La biblioteca de qué? La biblioteca Nestrosa. Nestrosa. La biblioteca Nestrosa de la Fundación Jara. Y yo necesitaba sobrevivir, entonces mi programa era un taller de 6 meses, cabrón. Gigante, porque yo lo que buscaba era un sueldo. Y Freddy Aguilar, director de la biblioteca Nestrosa en ese entonces y todavía, vio le puse en un papelito y me dijo, puedo mejorar eso. Desde entonces estoy ahí. Y comenzó con un taller que se llama de narrativa, que básicamente fue un taller de cuento, ¿no? ¿Qué más? Y cuento corto, cuento de una cuartilla, 2 cuartillas. Era para estudiantes de bachillerato porque no quería lidiar yo con adultos. Y... ¿Por qué no con adultos? ¿Son como más cerrados, más difíciles como alumnos? Sí, pues ya están formados, ya saben, ¿no? Digo, también hay morritos que son insoportables, ¿no? Pero la tranza es que estamos aquí formando, ¿no? Estamos dando premisas nuevas. Y yo quería también, pues, mi lado provocador, quería poner... Pero lo que puse, Burroughs, Sade. Como de todas formas no se cumplió y siempre llegaba gente de edad. Tuve razón, porque eran los que llegaban a chingar con... Este autor es un drogadicto. Esto es puro sexo. Puta madre, es Sade. ¡La madre! Mames, no, gente con tiempo libre. En fin, por eso puse alumnos de bachillerato. La idea original, la verdad, y así decía en el programa, es... Vamos a fomentar la lectura. Así de filantrópico el pedo, ¿no? La verdad es que los chavillos que llegaron en las primeras, pues era gente con vocación y gente que pues, estuvieron en los talleres todo el tiempo, vinieron y siguieron durante semanas y renové el taller después de los 6 meses y siguieron y algunos de ellos ahora publican libros, ¿no? Pero ahora, igual que yo, tienen 30 años. 30 años cuando empezaron ¿no? Guillermo Santos, Perla Muñoz, Karina Sosa. Pero Clio estuvo, aunque no está en mis antologías, pero Clio Mendoza también estuvo en mis... Pero Perla estuvo también con Avispero, ¿no? De hecho, la publicaron. Estaban todos. Y antes que nosotros estaba Julio Ramírez. Sí, por supuesto, Cantera Verde. Varios de mis talleres, de mis participantes ya habían estado en Cantera Verde. De eso es más híbrido, pero lo de la Jandra es muy claro. Sus primeros participantes son de mi taller. Los conoció por mi taller. ¿De plano? Sí. O sea, pero ¿tú iniciaste antes que Alejandra? Sí, claro. Sí, Órale, polémicas declaraciones. Claro, no, eso que quede claro desde el principio. Sí. Pero, bueno, ¿cómo? Porque hiciste como una antología del 2000, ¿cuántos del 2006? Sí, ¿no? No, son la antología que se llama Después del Derrumbe. Ajá. Sale en el año 2010. Es una antología de Almadía con 11, 12 autores, cuentos. ¿Pero no van sobre el 2006? No, el diseño no ayuda, ni yo, porque también como yo soy más... Yo escribí una crónica militante, estuve en el 2006, pero no tengo por qué endilgarle ese milagrito a los estudiantes de esa generación, ¿no? Yo daba los talleres en el 2006 y muchos de ellos vieron eso, pero muchos de ellos también son reaccionarios y iban en el sentido contrario, ¿no? No tengo por qué meter a la literatura el mis gases lacrimógenos, ¿no? Meterte con sus gustos, digamos. Con sus gustos, no, o sus ideologías. Sus ideologías. ¿No? Entonces, pero sale hasta el 2010 y sí, pues tiene se llama Después del Derrumbe, y quizá tiene un tono politizado que incluso no les debió gustar a ellos, ¿no? Yo no ¿A los de Almadía? No, a los autores. ¿Por qué?
porque... O sea, no todos no todos eran cuentos, digamos, politizados. No, pero ni mucho menos. No, pues esto al final Y en la otra antología la hice con la fundación, con fondos de la Biblioteca Inestrosa, con portada del Dr. Lacra, y se llama hebefrenia, que es un término que saqué de la novela El almuerzo desnudo de Burroughs, que tiene que ver con ese concepto de hebefrenia, que es una enfermedad. ¿Cómo se llama? Hebefrenia. Hebefrenia. ¿No lo tienes? No, no, Fue el número 1 en el hit parade de la biblioteca del presidio de Excotel durante mucho tiempo. Les encantó. No me preguntes por qué. Tampoco quisiste averiguarlo. Tampoco quiero averiguarlo. Me invitaron a un taller, no tuve tiempo porque estaba yo en otra chamba, pero y además ya mudaron el presidio de Excotel, pero siempre hubiera querido ir a eso. Pero en fin, también salió dos antologías. Uno siempre quiere atinarle, ¿no?, a los escritores que vendrán. La vocación es una locura, pero entre ambas, pues sí puedo decir que Karina Sosa, Trio Mendoza, Perla Muñoz, Guillermo Santos estuvieron en mi taller. Y otros más, que se me olvidan, que también ya publicaron. Pero sí fue no, mi taller no produjo escritores, porque además ya vimos, ¿no? Estaba Dispero, estaba Julio Ramírez, estaba yo, y también después llegaron José Molina, Kurt Harvard, en la Nestrosa pasaron Conteros, otros, ¿no? Se llama de Kurt Harvard. Bueno, varios de Kurt, y por no decir de los talleres temporales, los talleres temporales que hacía la proveedora, a los cuales llegó Martín Solares, o Mario Bellatino, Guillermo Fradanelli, etcétera, ¿no? Es una generación que gozó de toda clase de privilegios, pero el principal privilegio del que gozó esa generación es la biblioteca del Yago. Lo que ocurrió después con Avispero y etcétera comenzó porque yo conseguí con el Yago que les dieran un descuento para poder tener una credencial del Yago. Te pedían que fueras 40 veces de visitante, lo cual está chingón. Sí, te pedían como si 2 te meses. interesa, ve, cabrón, es 2 meses perfecto, seguidos, güey, ¿no? y ahí te registran, chingón, güey. Si hasta yo me le iba a aventar, pero ya después llegó Galvez y me dijo ya, sí. Pero conseguí un descuento de A10 para poder tener en mi taller de 6 meses que hubiera tiempo y que pudiera yo decirles a esos güeyes, saca este, me parece que esto está chido, etcétera, ¿no? Y tener una interacción con una biblioteca tan chingona. Y creo que eso fue muy importante, esas 2 primeras generaciones que se acercaron mucho al Yago. Guillermo Santos terminó siendo editor de muchas cosas en la biblioteca del Yago. Karina Sosa escribe su primer libro hablando de su labor como bibliotecaria, ¿no? Yo no les dije que se fueran a trabajar con esos sueldos miserables de bibliotecarios, pero parece que les resultó una parte de su... Pues Toledo decía que eran becas, ¿no? Bueno, sí, porque sí se formaban. No, y sí se formaban. A ver, es que había un trato, cuando él decía eso es porque había un trato particular con esta gente. Porque además cuando tú te acercabas con el Mayro te acercaba libros, güey. A mí me lo hizo una vez, en su vida, cabrón. Güey. Una vez me recomendó un autor. Padura. ¿Quién te recomendó? Leonardo Padura. Lea a Padura, me dijo. La única vez que hablamos, me dijo eso, porque la única vez que hablamos yo aproveché los 5 minutos para decirle lo que estaba haciendo, lo que te estoy diciendo ahora, y me dijo eso. Padura es un narrador policíaco, pero extensísimo y erudito y ultra documentado, ¿no? Fue muy útil, por supuesto. Estamos hablando de Burroughs, todo esto, y bueno, acaban de morir. Estamos hablando de estábamos hablando también un poco, pero también porque voy al tema de Carlos Martínez Rentería, que era como alguien también que conociste y que habló mucho. Sí, somos muy amigos. Y que bueno, y que fue como una especie de guerrero de la contracultura. Algunos critican eso, algunas personas están de acuerdo, algunas personas no están de acuerdo. ¿Tú cómo ves? ¿Existe esta contracultura? Y bueno, también ¿qué te provoca el reciente fallecimiento de Carlos Martínez Rentería? Y este concepto de la contracultura, ¿qué te parece? ¿Te parece algo real? ¿O es un asunto como, pues sí, como de gente que se la pasa en el cotorreo? ¿O cómo ves tú? Pues tiendo a entender el concepto de contracultura desde una perspectiva histórica. Por lo tanto,
no puede evitar sacarla de sus orígenes principalmente musicales en el mundo del blues y del rhythm and blues, del gabacho, ¿no? Que es el mundo del que comienzan a mamar los escritores del beat, Kerouac, Ginsberg. Sin jazz, sin blues, sin la cultura negra, esos güeyes no hubieran llegado ni a la esquina. Uh-huh. Burroughs le agrega otras cosas. Y la industria enorme del rock and roll americano, ¿no? Es una cosa gigantesca que crea una cultura y que finalmente termina creando esta cosa que llamamos pop. Entonces estamos en un terreno muy frágil, en un suelo que te puedes caer en un momento. Obviamente Rentería lo manejaba a su antojo. Él sabía en qué momento podía ser absolutamente hedonista o absolutamente institucional y tener un anuncio de Conaculta en la contraportada de tu revista. Regeneración en caso de Rentería. Llamar a o trabajar con escritores burócratas, ¿no? Alguna vez yo recuerdo que estábamos en una feria del libro y de pronto Rentería me agarra del brazo y me dice, y estaba Jorge Volpi allí, oye, vamos a invitar a Jorge Volpi a hacer esto y esto y esto sobre contracultura. Y yo decía, ¿qué chingados tiene que ver Jorge Volpi, un escritor que acaba de ganar el premio Sex Barral y es funcionario del UNAM, con la contracultura? Absolutamente nada. Entonces tuve muchas discusiones sobre esto con Rentería, sobre la idea de mantener el concepto de contracultura mucho más allá del contexto histórico que yo le había dado, porque sí creo en una contracultura mexicana, la de José Agustín, por supuesto, lo que mencionaba Rentería como base teórica, por ejemplo, algo que decía, Parménides García Saldaña es mejor que Paz. De acuerdo, cabrón. De acuerdo, cabrón. Y Parménides García Saldaña es contracultura. De acuerdo, cabrón. En ese sentido, ¿de qué escribía García Saldaña? Del rock, de las drogas, de los 60s, de la mota, etcétera, etcétera. ¿Cómo escribía García Saldaña? Con una prosa ensayística entre coloquial y desquiciante, que era genial. Que era genial y que todavía autores como Yepes, Heriberto Yepes, sí, por poner un ejemplo, y que todavía usaban. Heriberto Yepes es uno de los con los que discutimos mucho sobre contracultura con Rentería, ¿no? En medio de un montón de drogas. Eso sí no faltaba nunca, ¿no? Las sustancias y el embriaguez en medio de las discusiones sobre contracultura. Dejé de pelar el concepto para Rentería ya para este siglo, para el XXI. Bueno, no le veía mucho caso. Ya no le veías mucho sentido a la contracultura como un concepto. En este punto, pero cuando llegamos a los 30 años de generación, carnal, lo vi todo muy claro y dije, no mames, pues la contracultura es este cabrón. La contracultura en México es Rentería. Uh-huh. Y lo que ha habido alrededor de este cabrón. Y agarró ese concepto y lo usó hasta la muerte. Y se empeñó en endilgárnoslos a todos. Cuando lo invité a presentar un libro mío, me dijo, oye, ¿qué relación hay de tu libro con la contracultura? Pues, déjanos en paz, cabrón. Pero tal necedad, tal terquedad, cabrón. No tengo idea de cuántos números de la revista, cabrón. ¿Cuántos números hizo? Yo hice mi último artículo para Generación en el 30 aniversario, cabrón. No llevo la cuenta yo creo que ni Emiliano Escoto, no tengo idea. Eso es la cantidad de gente que terminó trabajando alrededor de eso, lo que sea que se llame, Generación Rentería Contracultura, lo que sea, es gigantesca, cabrón. Lo que se hizo, ese güey como promotor, gestor cultural, era un monstruo, cabrón. Como editor era muy bueno y como poeta lo queremos mucho. ¿Y qué significa finalmente? ¿Tú crees que, Rentería también, pues eso es un milagro que ha llegado a los 60, ¿no? También luego como que No llegó, son 59. 59, bueno, casi llega a los 60, pero no llegó, papi. Se esforzó mucho por a veces como que no llegar, ¿no? ¿O cuál es el juego de la contracultura? La contracultura es pues no sé, la destrucción íntima para acceder a la verdad. A ver, estamos hablando de los años 70, 60. Si
lo vamos a poner, es entre 66 y 72, 73. The Dream is over. Después se dijo... El sueño terminado. El sueño terminado, duró un rato. Hunter S. Thompson lo dice en Me doy asco en Las Vegas. En algún momento en San Francisco podías ver las olas, en el momento en que llegan a su máximo momento y en el momento en que empieza a decrecer. Hablando de ese mismo momento. Y sí, dice Thompson, todos estaban drogados. Salías de tu... Pero eso es San Francisco y California, 3, 4 años. El primer mundo del primer mundo, los locos del primer mundo que ya no quieren la invasión en Vietnam, que descubrieron el ácido lisérgico, ¿no? Es un periodo muy particular. Lo que hizo Rentería es de otra época. Para empezar eran los años 90. Había un destape, cabrón. Eso sí lo recuerdo muy bien. Veníamos... Tatito, todavía te tocó, cabrón. El México más monolítico, el México del PRI, de la religión católica, de las telenovelas de Televisa, cabrón. Era un México único, no te podías salir de ahí. De la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de la Virgen de Guadalupe, no se podía salir de ahí, cabrón. Era sumamente rígido. Y entre la caída del muro, el hastío, el fastidio, el cambio del mercado, el neoliberalismo, vino un destape que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con el sexo, que tiene que ver con muchas cosas y que mi generación tomó de lleno. Nosotros debíamos ser obscenos porque era lo políticamente correcto. Ahí, y bueno, ahí está Rentería, Fadanelli, Salvini, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Así empezamos. Bueno, así empezaron ellos, que son un poquito después de la movida española, pero más divertido porque somos tropicales. Ese destape que no tuvo nombre, que las revistas independientes, los inicios timidísimos del rock and roll mexicano, tan puritano y tan mojigato, ¿no? El performance es así bien cabrón. Ahí sí, de tocho con tocho. Yo en los 90s vi hacer con culos cosas que ya... Inimaginables. Estoy inimaginables, ¿no? Y ese destape dejó salir también unas grandes cantidades de misoginia, sexismo y patriarcado que no habíamos ni siquiera tomado en cuenta, ¿no? Parte de ese destape serían personas como Marcelino Perello, el conductor de radio que terminó diciendo estupideces sobre una violación y perdiendo su trabajo. Armando Vega Gil, un gran obsceno que terminó ahorcado, ¿no? 68. Ellos son, por supuesto, parte de ese mundo, pero ellos terminaron siendo políticos y funcionarios públicos, por Dios. Bueno, Vega Gil... Espero que eso no te... No, él estuvo completamente con el movimiento estudiantil del 86, sí. Vega Gil se ahorcó solito, no es que terminó el caso, sino se suicidó, ¿no? Sí, claro, lo hizo él. Sí, está cabrón. Pero bueno, entonces digamos que en ese sentido en tus talleres, estos autores que dices que abordabas... Volver a los después de un hombre ahorcado, volvimos a los talleres. Muy bien. No, bueno, sí, porque va por ahí. O sea, en el caso de tus talleres, a tus alumnos, alumnas, ¿qué les comentabas? O estos autores, Burroughs, el Marqués de Sade, sí. ¿Qué es lo que buscabas que explotaran ellos, ¿no? Que notaran que la literatura implica transgresión. Era muy elemental de mi parte la idea de que en la adolescencia necesitas sentirte la transgresión. Estás harto de lo que estás viviendo siempre. Entre los 14 y los... No sé, en algún momento estás harto de todo, ¿no? Y quería darles eso. Pero ellos ya sabían. La verdad es que resultó ser ingenuo de mi parte, pero prendió porque son buenos autores, porque Sade es bueno escribiendo, cabrón, y porque Burroughs tiene una prosa extraordinaria a pesar de las traducciones de Bruguera, pero estos morros estaban mucho más allá del destape, de la obscenidad y de la transgresión, ¿no? Estos morros estaban viendo venir el mundo de la interconexión,
del internet, de las redes, de los aparatitos y del apocalipsis climático y estas cosas, ¿no? Sí, porque... Yo hice lo que pude con ellos, pero en realidad la tranza es esta. Había una generación en esta ciudad que estaba puesta para escribir. Era eso. Y entonces que yo estuviera, o que Julio, o que Alejandra estuviéramos en todo esto, pues es un tanto anecdótico y va a pasar. El único que no podía dejar de estar en esta ecuación es el Mayo Toledo, Francisco Toledo. Pero fuera de él, los demás éramos prescindibles. Hicimos lo que teníamos que hacer en ese. No podía dejar de estar esta ecuación porque él abrió estos espacios, güey. Los espacios. ¿Quién chingado los pone? ¿No? Es que el gobierno no es bueno para poner bibliotecas. Es lo que vi cuando vi la del Yaguruca. No es igual. Un burócrata no está para atender a un lector. Buena frase. Gracias. Buena frase. A veces contigo puedo sacar algo. Pero bueno, entonces, pues nada. ¿Cómo ves entonces este año? Esto que, bueno, mencionaste, vi que posteaste el artículo que publicó Ángel, ¿no? Que vive ahorita en Francia. Ajá. Que bueno, que este año, bueno, el año pasado, que prácticamente, pues sigue siendo un poco este año. ¿No? 2 años. 2 años de mucha producción. Mucha producción, ¿cómo ves eso? De mucha producción. Pues es obvio. Ese es lo que hizo este cabrón. Es un trabajo pesado. O sea, vamos a construir espacios para transformar una sociedad, cabrón. Es impresionante, cabrón. Y esto, pues, es solo una pequeñísima muestra de eso, cabrón. De una sociedad transformada, de un grupo pequeño de autores de una generación que tuvo acceso a una formación literaria muy libre y muy bien surtida, cabrón. Con ciertas guías, quizá menos de las que te daría la Sorbona, seguro, ¿no? Pero que esa libertad esa libertad y ese caos, ese anarquismo que siempre hay en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Quizá eso nos dé pauta a tener una literatura muy digna, muy lo que viene. Espero que esté bien, ¿no? O sea, no espero que sean estos 2 años, que sea un inicio, que se siga produciendo otros nombres, otros autores, otros libros. Qué chingón. Lo que está chingón. No tenemos nada. Vamos, hay que seguir. Hay que seguir dándole. Hoy creo que la transgresión está como que ha pasado un poco de moda, ¿no? Porque hoy ahora sí que los más jóvenes, en general, el discurso predominante en esto que estamos también nosotros transmitiendo, que son las redes sociales, pues es como de, pues sí, como que la transgresión es mala, como que la transgresión es tóxica, esa palabra que hoy todo el mundo usa para todo, y eso y me parece como terrible, porque bueno, tóxicos de alguna manera somos todos, pues todos tenemos algo tóxico, y de repente cuando alguien señala a otra persona de tóxica, entonces siento como que se libera a sí misma de culpas y de responsabilidades sobre lo que tiene que hacer, sobre su vida y su propia complejidad humana. Entonces, pero sí, a lo que voy es que, por ejemplo, lo hemos mencionado en este espacio, hoy ves a jóvenes de 16, 20 años, 17, ¿no? Hablar de sanación emocional, de que están en procesos de sanación emocional. Oye, pero no estamos generalizando, ¿no? No, generalizando, no, pero no sí, anda toda una generación sanándose emocionalmente. No, pero sí hay como estos conceptos, pues, ¿no? Sanación emocional. Siempre ha habido. Pero bueno, no tan joven, o sea, tú a los 20 y tantos querías sanarte emocionalmente. No, yo 18. creo que más o menos como lo que pasa es que me tocó una época en la Facultad de Filosofía y Letras en las que todavía había mucho hippie, ¿no? O sea, me tocaron cartas astrales, güey, lecturas de Ching. ¿Cómo se llaman estos pinches? Te metes en una cápsula de vapor ahí. Ya se me olvidó ese pinche nombre, tsunami, no mames. Ya se me olvidó. Temazcal, güey. Temazcal, ¿a poco había temazcal en la escuela? Claro, güey. ¿En la escuela? No, en la escuela no, pero la banda era hippie, pues. Había un sector hippie grande, güey. Convocaban a los temazcales. Convocaba a la Pachamama, que no es muy diferente a la que puedes ver ahora. En realidad, cuando vemos una generación, suponiendo que es específica y diferente a las otras, en realidad son tendencias gigantescas que todavía vamos viendo, ¿no? Y cuando dices, esta generación le tiene pánico a la transgresión, parte de esta generación, debe haber alguna parte que está transgrediendo cosas que ni tú ni yo
Ni queremos enterarnos, papi. No, sí. No. Pero me refiero también como que están categorizando también a la transgresión como eso, como negativa, mala, o sea, como que hay, mientras más las cosas creo, igual. Pero no me estás de estás acuerdo. hablando que es una generación que está dispuesta a obedecer la ley y las instituciones y le parece que el régimen establecido es el que deberíamos seguir obedeciendo. Bueno, en parte sí, en parte, la parte que está con, digamos, en mi Pues caso, eso sí es aterrador. ya metiéndonos en cosas Eso sí es políticas, aterrador. en cosas Eso sí es políticas. aterrador. Sí, ¿no? Eso sí sería aterrador. Seguir Una el sistema, generación ¿no? que dijera, no mames, vamos a adaptarnos a esto. No lo creo, carnal. ¿Tú qué no crees? No. No, o a lo mejor, como es una generación a la que le están diciendo, tu planeta ya valió madre, güey, tú ya no tienes nada, güey, no tienes seguridad, güey, estás jodido, güey, a lo mejor es el cabrón más conservador de todos. Exactamente, como que se vuelve, como que yo creo que también está, hay esta viaje a la inversa, de que la rebeldía se está automoralizando, porque la rebeldía fue demasiada y todo es tan jodido que de repente dice la banda, no sé, la banda joven o no joven, no, pues no hay que ser tan rebelde porque pues siempre vamos a estar jodidos, ¿no? O siempre vamos a ser infelices, o siempre vamos a tener esto, y hay que ser como adecuarnos, como ser. No, es falso, rebeliones vas a ver, papi, rebeliones habrá. ¿Tú crees? Pues para empezar el feminismo, ¿qué no estás viendo, No, cabrón? pero el feminismo es aparte. No es aparte, son los es la misma generación, ¿o qué chingados? ¿Tú Bueno, crees? digamos, son las ¿O estás mujeres? hablando de los pendejos de los hombres? Que nomás no Ándale, puede la ser. aman, güey, ¿no? Porque el feminismo es una rebelión y está bien cabrona, güey. Sí. ¿No? Sí, está bien cabrón. El antineoliberalismo sí está del nabo, está en el hoyo, güey. Y en este país tener un gobierno de izquierda que no es de izquierda, pues no ayuda, es confuso. En fin. Sí. Pero rebeliones hay siempre. Exacto. Eso también, qué bueno que mencionas eso, porque también las autoridades, lo que decía también Yasnaya Aguilar aquí cuando vino a este espacio, han desmovilizado a la gente, como en estos momentos en México, digamos que supone un gobierno de izquierda, entonces la rebelión pues ya no tiene sentido. No te desmoviliza nadie, tú te desmovilizas. No, tú pues estás a la no hueva. manches, Fernando. ¿Quién va a llegar a decirte? Te desmoviliza el gobierno, se desmoviliza un presidente que te dice todas las mañanas, no te movilices porque nosotros somos los buenos, claro que te desmoviliza, ¿Y ¿no? tú le crees? Pues no es cosa de que le creas, sino de que así es, o sea, eso es lo que les está imponiendo, o sea, como que... ¿Imponiendo cómo? O sea, un ruquito en la mañana tiene una conferencia de prensa y tú dices que la gente le cree. Es que ahí está el problema. No. ¿De dónde saca? Ahora Yo resulta no, que no. ¿Tú le crees? Pues no, yo no le creo, pero Yo la mayor tampoco. parte de la gente le ¿Y cree. tú crees que la mayor parte de la gente le cree, cabrón? Pues eso No se moviliza, güey. No se moviliza, Entonces, porque todo piensan que no hay que movilizar. Todo para esto nada. contra la prensa, contra los periodistas asesinados. Bueno, eso se supone que no está existiendo según el gobierno federal. Pero ¿hay movilización de protesta o no? ¿Hay movilización de protesta? Entonces, ya estamos. Buen punto. Buen punto. Podemos seguir. Buen punto. Como ves, la penúltima vez que hablamos, hablábamos sobre... Me acuerdo mucho de una frase que usaste, que era como que nunca hemos superado el medievo, ¿no? O que nos quedamos en el medievo, que realmente la humanidad siempre ha vivido en el medievo. Bueno, no sé si era En exactamente el sentido me da una onda de Foucault, porque no hemos decapitado al rey. Que necesitamos un líder, necesitamos un rey, necesitamos un dirigente. un dirigente. Pero no me refería yo a la organización social, sino al análisis de la sociedad, que cuando analizamos los fenómenos sociales, buscamos a huevo la cabeza del rey para hacer nuestro análisis. Uh-huh. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién lo hizo? Necesitamos un individuo. Esa pregunta ya es todavía más cabrona, ¿no? Uh-huh. ¿Quién puso al rey, güey? Uso el término monárquico como una forma de entender este asunto, pero me refiero al líder, al dirigente, al modo de entender una sociedad a partir de sus cabecillas, ¿no? Y la idea de que puedes analizar eso sin necesidad de ver esas grandes decisiones, esos grandes momentos, esos grandes discursos, viendo cómo funcionan los haceres, las prácticas de las personas, cómo se organizan, cómo viven su vida cotidiana, lo que llamamos la microhistoria, en fin, otras formas de entender la historia y el análisis de la sociedad sin tener o saliéndonos un poco del análisis canónico que tiene que ver con la política y la guerra, siempre,
¿no? O sea, este año va a quedar marcado de un modo, Putin invadió Ucrania. ¿No? Eso vamos, La gran cantidad de pendejadas que hay atrás, la vamos a dejar por lado, ¿no? A eso me refería, yo creo. Creo, cabrón. No me acuerdo exactamente qué chingo. Pero bueno, a lo que voy es que... Eso fue un chingo. No, bueno, pero a lo que voy es que sí es cierto, o sea, parece cierto, o sea, realmente este asunto de otra vez una guerra y otra vez así las amenazas y bueno, y hablando y apostando la seguridad y la vida de millones y millones de personas como si fuera, si no fuera nada, amenazándose mutuamente, Biden diciendo, vamos a refundir a Rusia, les vamos a aplicar no sé cuántos embargos, Putin diciendo, si se meten con nosotros se la van a pelar, los ucranianos diciendo, bueno, ya te informaron que a partir de hoy en la mañana ya no son amenazas, ¿no? No, sí, ya no son Putin amenazas. invadió Ucrania. No, pero amenazando a los que apoyen, ¿no? A todo el occidente que ose irse contra Rusia, porque según Putin, la invasión a Rusia la invasión a Ucrania, perdón, es porque están protegiendo intereses rusos, ¿no? Y entonces, pues estamos otra vez, como siempre, en una especie como de punto ciego. Pues no tanto, mira. A ver, yo a veces me levanto pensando, yo debería estar agradecidísimo de la vida, cabrón, de haber vivido una época de pocas guerras, cabrón. O sea, no tantas, ¿no? Aunque en mi país hay una. Porque todo el tiempo, ya tenemos una guerra desde 20 el 2006. años. En el 2006, digamos que empezaron unos chingazos que hasta ahorita no han parado, y es una guerra entre criminales y ejército y hay policías, pero es una guerra, ¿no? Hay muertos, hay armas bien macizas y es más letal que muchas guerras de mayor escala, ¿no? El ejército mexicano es mucho más letal que ejércitos de Medio Oriente o el ejército gringo. Es decir, en un enfrentamiento, en un combate, es una locura con el ejército mexicano, porque el ejército mexicano no tiene nunca prisioneros. Siempre que hay un reporte del ejército mexicano, todos se murieron. Se lo chingaron todos. Además, siempre dicen, nos atacaron, respondimos, matamos 40. ¡Puta madre, güey! ¡Qué malos enemigos tienes, güey! ¡Qué jodidos son tus enemigos! Pero en fin, esa es esta guerra, la nuestra. Esta guerra de gran escala, en un día 40 muertos, güey, 40 muertos es lo que a veces tenemos en una madrugada en México, sin mayor pedo, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, hoy veía un meme que decía, ¿no? Esta onda de pray for Ucrania, o recen por Ucrania, o recemos por Ucrania. Bueno, gente que escribe eso en México como un hashtag, cuando pues prácticamente hay que 5 o 7 estados del país hoy en una... Estamos en guerra. En una violencia terrible. En este momento Sonora. Estamos como en el 2006. En este momento estamos como en el 2006. En este momento. Y bien, sí. Y ahora tenemos una guerra de gran escala en Europa. La viví en los 80s con Sarajevo, ¿no? Bosnia y todo eso. Y me tocó de niño la revolución en Nicaragua, ¿no? Escucarla, pues, ¿sabes? De las guerras de las que te enteras, ¿no? Porque de las que no te enteras, hay guerra en Mali, desde hace 3 años, ¿no? Siria no ha parado, no, si no mal recuerdo. Libia es un mendrugo de lo que fue. En fin, guerras hay. Esta es muy mediática porque es en Europa y los civilizados y dueños del planeta se van a dar otros putazos como suelen hacerlo. En fin, creo que hemos vivido una época muy pacífica en un país bastante pacífico. O sea, México es un país bastante... Pues es que tuvimos demasiadas guerras. Si tú revisas el siglo XIX completito, no parábamos ni 5 minutos, papi. No tuvimos paz en todo el siglo XIX. Nada. Y sí, la colonia fue medianamente pacífica. Los 300 años de la Nueva España, más allá de las revueltas indígenas. ¿Lo del exterminio indígena? El exterminio no es guerra. El exterminio se hace trabajando en las haciendas, en las enfermedades, pero principalmente trabajando. La explotación laboral es la que consigue el exterminio. No fueron guerras, la colonia se trataba de expoliar a la población hasta acabarla, no de llegar a exterminar, no fue un genocidio como es otra cosa. Sí, fue otra cosa.
pero una época de paz en términos de guerras. Empieza el 19 mexicano fue una guerra tras otra sin parar. Y nos tocó vivir a ti y a mí una época de relativa paz, Sí. rota a partir del 2006. Sí, claro que sí. Bueno, y ahorita pues el país está, vamos, hay cosas tan terribles como, no sé, esta desaparición, secuestro de 5 estudiantes en Zacatecas, desaparecidos, está desapareciendo mucha gente en Zacatecas. Vamos a cumplir 20 años en esta pendejada, güey. Y entonces en ese sentido, pues ¿cuál es el comentario de un escritor o que puede ser el comentario de un escritor sobre esto? A lo que voy es que cubriendo muchas ferias de libro, 4 ferias de libro, siempre cuando llegábamos a la pregunta con los escritores o escritoras de ¿qué onda? ¿Cómo ven con lo del país? ¿No? En ese tiempo Peña Nieto. ¿Los mexicanos? Ajá, los mexicanos. O Calderón, incluso Calderón o Peña Nieto, siempre como que la respuesta era, no, pues a mí no me gusta hablar de política, no me gusta hablar de esto, porque ¿Todos? No todos, claro que no, pero era una respuesta continua. Y si vienes de afuera se entiende, ¿no? Continua, ¿no? ¿Para qué te vas a meter? A mí una vez en Tijuana me preguntaron sobre política local. No mames, lo que chinga madre. No Sobre Oaxaca. No, de Baja California, qué verga, güey. Cine de Oaxaca opino, güey. Pero lo que voy es que en todo este escenario como de violencia extrema, desaparición, todo esto, ¿cuál sería como tal vez el compromiso? Hay un escritor, no sé, cuando tú das tus talleres, tú les decías a tus alumnos que si había un compromiso del escritor con su tiempo, o si es un romanticismo esto, no, claro que no, claro que o no. tú cómo lo asumes, Claro cómo se asume. Claro que no. El escritor tiene un compromiso con su trabajo. Y ya, es una categoría, escritor, pues todo, ¿no? No podemos meter al artista, al individuo y al ciudadano, sí. Eso es otra cosa, cabrón. Como ciudadano estás imbuido en esto, tienes que observar, tienes que tener claro, tienes que tomar un punto de partida. Tienes que tenerlo claro. No puedes andar ahí por la pendeja, menos en estos tiempos. Sin embargo, una gran cantidad de gente omite reflexionar. Si omite reflexionar, imagínate tomar una perspectiva, un punto de vista. Yo jalo por aquí, ¿no? Esto es lo que yo pienso, esta es mi ideología. Le tenemos pánico a las ideologías, es decir, le tenemos pánico a la serie de ideas, de opiniones que forman un pensamiento que nos permita interpretar el mundo y actuar conforme a esta interpretación. Le tenemos miedo a actuar, pues. Le tenemos miedo a ser conscientes. Pero no es de ahorita, ¿eh? Es de toda la vida en general. Y entiendo el miedo. Y sobre todo, el mundo es una cosa complicadísima. Durísima ya, ¿no? Durísima siempre. Yo no sé, pero ese ya de dónde sale, cabrón. Pues no mames, las guerras, desapariciones, güey. Tanta de la verga el pedo. Claro, en el medievo estaba poca madre, güey. En la colonia, no mames, güey. Todo el tiempo estaba de la chingada, güey. Todo el tiempo. Estoy hablando de que agradezco una época en la que tuvimos paz, cabrón. No bombardearon nuestras casas, güey. O sea, digo, podría haber estado peor. Sin embargo, sí, hay que tomar una postura. Se va a poner violento, y no me refiero a Ucrania, ¿no? Tenemos un país, que está todo el tiempo, pues, al filo del infierno, ¿no? En ese sentido, voy a, como para ir finalizando, hoy leí una cosa muy chistosa que me pareció muy graciosa. Era un comentario de alguien, ¿no? Que decía algo así como que le cagaba que todo el mundo estuviera hablando de lo de ¿Ucrania? Lo de Ucrania. Sí, pendejo, hablamos de los picapiedras si quieres, exacto, baboso. Claro, lo que tú nos digas, baboso. Porque no lo pueden solucionar, que es algo real, ¿no? O sea, como que también lo que he compartido con otros cuates, no sé, como que hablar sobre esos pedos ya como macros, en general como todo lo macro, todo parece macro en México, en el mundo, o sea, hablar sobre una violencia, sobre una decadencia en la que no puedes participar para una solución o para una alternativa, porque parece que ya todo está cooptado por los grandes intereses, por los grandes poderes, por los grandes capitales, por los grandes
grandes políticos hijos de su puta madre. O sea, parece que ya todo está hecho. Entonces de repente hablas sobre eso y parece que solo te desgastas. Y entonces quieres ya, por eso luego quieres buscar una sanación emocional, porque ya te das cuenta de que llegas a un punto en el que no vas a poder solucionar nada. ¿Tú cómo ves esto? O sea, desgasta el estar en una situación en la que parece que todo empeora y que tú no puedes técnicamente, literalmente hacer nada más que pues esconderte o rezar para que no te toque, o rezar para que una persona a la que quieres no le toque. Yo uso mezcal y espero que a mi edad nadie tenga que sufrir porque hay bombardeos en Ucrania. De verdad. Tú lo acabas de decir, es una realidad demasiado opresiva. Uno no puede hacer drama todos los días porque no está así, cabrón. No, ni por la pandemia, ni por nada, hay que ser felices. Seguro. A como estemos. Por eso vuelvo a lo mismo. Este país, pese a estos últimos 10, 15 años de narcopesadilla, nos ha brindado cierta paz. ¿Crees que esa paz se mantenga? No, vamos al carajo. Por eso hay que estar tranquilos y felices. Porque vamos al carajo. Ya lo sabes. Pero no podemos estar, Brito, y te lo digo a ti, no podemos estar como el personaje del submarino, cabrón, que llega a todos diciendo, ¿no se dan cuenta? Vamos a morir. Todos vamos a morir. ¿Qué es acaso? ¿No se dan cuenta de esto? Ajá. ¿No te das cuenta, no? Y te agarra la camisa y te dice, vamos a morir. ¿Qué no lo ves? Ajá. La gente quiere estar tranquila, cabrón. Porque vamos a morir, güey. Y si queremos encontrar soluciones a esto, pues hay que estar tranquilos y pensar, cabrón. Hay que pensar, hay que reflexionar las cosas. Hay que observar un chingo, hay que leer, hay que estar claros de qué es la información que nos puede ser útil, que tiene cierta calidad, o qué es la información basura. Ya hay que reflexionar sobre todo lo que vemos, sobre todo lo que tratamos de entender. Hay que pensar, güey. Si no pensamos, güey, y dialogamos entre todos y tenemos ideas, vamos a valer madre. Pero la humanidad usualmente ha salido de estas broncas pensando, cabrón, y sacando soluciones en medio de un montón de pendejos que se disparan entre ellos, porque eso ha sido siempre. Y esto quiero dejarlo muy claro, cabrón. Eso de que esta época es terrible, no mames, güey. La historia de la humanidad está llena de cosas terribles y creo, yo creo que esta es de las menos peores. No, pero optimista el pedo. No, caballo pasado. No estoy diciendo que nos va a ir bien. Optimismo es cuando crees que nos va a ir bien. Yo estoy hablando de lo que hemos tenido hasta ahora, cabrón. No hemos tenido Chernobyl, güey. No hemos tenido genocidio. Bueno, sí, está espantoso, sí, cabrón. ¿No? Hay peores. No me hagas abundar más. Bueno, pues yo quiero hacer una mención, lo he dicho incluso antes, pues no estuve en ninguno de los talleres de Fernando Lobo, porque en ese momento todavía no quería, o pensaba que podía escribir un libro. Ya te la pelaste. Pero, de hecho, escribí Los Gangsters del Futuro, lo empecé a escribir, este libro que actualmente estoy moviendo, que fue el segundo, y que fue el primero que empecé por a lo mejor Fernando no se acuerda, por una conversación que tuvimos en algún momento, creo que fue afuera del centro cultural de San Pablo. Entonces Fernando me dijo, güey, vas a cumplir 30, ya tienes 30, no, ya más de 30, creo, iba a cumplir 40. Sí, no entonces, mames. Sí, no mames, ya dejé la muy cabrón. Ya vas a cumplir 40 y pues, güey, si no escribes un libro te va a llevar la verga. O te va a llevar la chingada. ¡No! Sí, eso dijiste. Entonces, lo siguiente que hice, y eso sí lo quiero patentizar, fue ponerme a escribir los Gangsters del Futuro y buscar una manera de escribir un libro y llegar a los Gangsters del Futuro y pues a escribir sobre eso. Entonces, bueno, le quería hacer este comentario a Fernando, ahora que lo tengo enfrente, uh-huh, y agradecerle por eso, porque al final... Yo no tengo la culpa de nada, güey. Al final de cuentas... Yo no tengo la culpa de nada, no, bueno, gracias por tomarlo de esa manera, pero al final de cuentas está chido, ¿no? O sea, creo que también este es un tiempo en el que, pues Fernando dice que todo siempre ha estado igual, pero yo tengo como mi personal sentido de que ahora está peor.
Y de que está peor en un sentido como también un poco libre, ¿no? Porque también nos deja totalmente a la libertad. Si todo se está yendo a la verga. Ya te quiero ver en los años 60 lidiando con el conservadurismo moral de los años 60, cabrón. No, pues, No mames, güey. ¿qué? No mames, cabrón. ¿Ya sordazo? ¿Cómo? No mames, ya sorda. Tus padres, tus tíos, cabrón. ¿Por qué no te casas, cabrón? ¿Tú quién, eh? No mames. Fumas mota. No mames, güey. Horrible, cabrón. Imagínate la Oaxaca de los años 60, 50, cabrón. No, pues ha estado pintoresca, ¿no? A lo menos ha estado Que la gente dice, pintoresca. ay, mira, qué bonita la ciudad, y mira las fotos y la nostalgia. Conservadurismo, reaccionario, rudísimo. Todo es de Oaxaca de ese entonces. Pues sí. Y bueno, y Oaxaca sigue teniendo algunas cosas, pero también está la rebeldía, pero también están muchas cosas. En fin, ya Fernando, para ir terminando, ¿qué significa Oaxaca para ti? Lo ya vives acá desde hace mucho tiempo, casi oaxaqueño, o no oaxaqueño, bueno, tampoco quiero como decir cosas que lleven al sentimentalismo, porque Dios me libre de eso. Pero, ¿cómo ves Oaxaca? ¿Qué papel juega en general, ya sea en tu obra, en tu vida, y en la manera en la que también percibes ahorita las cosas, el mundo? En mi obra todo, después de la insurrección transmitida, lo que sigue tiene que ver con el Estado y es muy probable que lo que sigue escribiendo tenga que ver con historia de Oaxaca, seguro. Esta sociedad, y esto lo he discutido con mucha gente porque es raro sobre... Esta sociedad es una sociedad muy liberal, mucho más liberal de lo que... ¿La oaxaqueña? Sí, esto no es Querétaro, esto no es Michoacán, No, pues no. esto no es el norte del país. Aguascalientes. Y eso se agradece. Y actualmente yo vivo en un pueblo que todavía es considerado una comunidad indígena y se rige bajo usos y costumbres, y una de las cosas más extraordinarias que yo he conocido en este estado es el hecho de que una comunidad decida a sus presidentes municipales y a sus dirigentes por asamblea. Eso es democracia en serio y no chingaderas. Y entonces pues es estar en otro lugar. Es otra decía un amigo, Oaxaca es otra división, papi. Otra dimensión, sí, de otra división. División, güey. Es más arriba, papi. Es más arriba. Es más México, es más política, es más arte, es más arriba. Está muy mamón lo que acabo de decir, pero lo voy a sostener. Cállate. Pues gracias, Fernando. ¿Algo más que decir en esta bonita conversación? Después de lo que acabo de decir, no mames. Sí, ¿verdad? Ya se ve. Bueno, pues ya, nos vemos, gracias. Y gracias, Fernando, Lobo, por haber estado aquí con nosotros, conversar sobre muchas cosas tan bonitas. Pues síganos viendo. Mañana tenemos dos invitadas, pues muy potentes. Nidia Ñusabi, esta poeta. Nidia Ñusabi, así se llama, Nidia Ñusabi, güey. O sea, no es un nombre, pero es un nombre artístico, Nidia Ñusabi. No lo sé pronunciar bien porque... ¿Así firma el libro? Sí, no, así no. Bueno, así está en el Facebook, Nidia Ñusabi. Sí, pero los libros sí firma como ella, Nidia güey. López se llama. Claro, ella es Nidia López. No, pero que es una persona que ahorita tiene, bueno, es una poeta, muy chingona, es una poeta muy chingona. Afortunadamente, en una de esas sí logramos que llegue mañana a las 3 a la entrevista con ella. No. Nidia, si nos estás viendo, por favor, mañana llega a las 3. Ay, sí, como quedamos. Si no, pues ya ni pedo. Pero ojalá que sí. Y Luna Marana a las 5 de la tarde. Y pues gracias por vernos y pues seguimos en estas conversaciones, estas tertulias sobre nada en particular. Gracias.